¿Ya? Entonces ahora sigue concepto mol y masa molar. Ya en concepto mol y masa molar, lo más importante de esta unidad es justamente masa atómica, mol y número de Avogadro y lo que es la masa molar. Ya. Eh, Vamos a hacer el primer ejercicio para empezar a explicar ya todo esto. Ya, entonces este ejercicio nos dice, ¿cuántos gramos de níquel hay en 9,32 por 10 elevado a 21 átomos de este elemento? Y nos da la masa atómica. ¿Ya? Ahí me faltó esto, que significa que está elevado a 21 ya. Entonces, vamos a hacer lo mismo que en todos los demás ejercicios, que ese es lo más eficiente para responder todas estas cosas que van a ver en la prueba y anotar los datos. Entonces, tenemos una cantidad de átomos de níquel que serían 9,32 por 10 elevado a 21, ¿ya? También nos dan la masa del níquel. Masa del níquel, que sería de 58,6, Calmao, calmao, vengo llegando. que sería de 58,69 gramos partido un mol, ¿ya? ¿Y qué nos falta? ¿Qué dato nos falta para poder hacer este ejercicio? Estamos hablando de átomos y estamos hablando de gramos mol. Acá igual tenemos que ocupar un factor de conversión, ¿ya? Y el factor de conversión que vamos a ocupar es el número de Avogadro. ¿Cuánto es el número de Avogadro? Ese se lo tienen que saber de memoria. 6,022 elevado por 10 elevado a la 23. Ya, bien, bien, bien. Ese valor se lo tienen que saber sí o sí, porque para este tipo de ejercicios donde tenemos que pasar, hacer conversiones con moléculas, el valor que vamos a ocupar ya. Nosotros sabemos que el número de Avogadro representa una cantidad fija de moléculas en un mol, ¿cierto? En un mol de cualquier elemento, de cualquier compuesto, de lo que sea, siempre van a haber 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿ya? Por eso este número es tan importante, porque es un número arbitrario. Y acá nos están preguntando cuántos gramos de níquel hay en cierta cantidad de átomos. Entonces vamos a hacer, ¿qué era? Perdón. ¿Qué cosa? Ya. Lo que les decía. Entonces nosotros, para saber la cantidad de gramos en base a los átomos, tenemos que hacer esta conversión con el número de Avogadro y con su equivalencia mol, cantidad fija de mol. Mira, sucede que hay un valor arbitrario, que es el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 cantidad de moléculas o átomos presentes en un elemento o un compuesto. Eso es equivalente siempre a un mol. Es una cantidad arbitraria. Es algo que está presente siempre. Entonces, ese va a ser nuestro puente para hacer la conversión. De eso estábamos hablando, de que el número de Avogadro es un valor que deben saberse de memoria y cuál es su conversión y su utilidad, ¿ya? Entonces vamos a hacer la conversión de la cantidad de moléculas a mol. Entonces nosotros vamos a plantear una igualdad. ¿Cuál sería esta igualdad? Un mol es equivalente a 6,022 por 10 a la 23. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué cosas? Estos son moléculas, ya vamos a anotarlo. Moléculas. Y queremos eliminar esa molécula porque queremos la cantidad de mol. ¿Por qué queremos la cantidad de mol? Porque con la cantidad de mol vamos a poder obtener la cantidad de gramos. ¿Ya?
¿Se entiende lo que vamos a hacer, cierto? Vamos a pasar de molécula a mol y de mol a gramos. Entonces, esa es nuestra equivalencia. Un mol es igual al número de Avogadro. Y queremos eliminar moléculas. Entonces, vamos a ingresar la cantidad de moléculas que están arriba, ya la que nos da el ejercicio para el níquel, que serían 9,32 por, por 10 a la 21 moléculas. Bueno, en este caso dice átomos. Tengan en cuenta de que esta conversión es lo mismo ya. El número de Avogadro es tanto para moléculas como para átomos. En este caso es de átomos, ¿ya? Entonces, tenemos en el numerador multiplicándose un mol por una cantidad de átomos y abajo tenemos átomos. Entonces se van estos y nos queda el 9,32 por 10 a la 21 dividido en el número de Avogadro. Y eso nos va a dar una cantidad de mol equivalente a las moléculas de níquel que tenemos, el cual sería, si lo ponemos en la calculadora científica, sería 1,548 por 10 a la menos 2 moles. ¿Ya? Aquí obtuvimos la cantidad de moles en relación a la cantidad de átomos que teníamos de níquel. Y el ejercicio nuevamente nos dice que tenemos que calcular la cantidad de gramos. Entonces ahora vamos a pasar estos moles que obtuvimos a gramos, ocupando nuevamente un factor de conversión. Nosotros tenemos 58,69 gramos partido en mol, ¿ya? Esto es la cantidad, o sea, esta es la masa atómica del níquel. Significa que un mol de níquel tiene una masa de 58,69 gramos. Y ahora nosotros vamos a cancelar este mol, esta cantidad de mol, con el que obtuvimos recién, que sería 1,548 por 10 a la menos 2 moles. ¿Ya? Entonces, nuevamente se va el mol de abajo y se va el mol de arriba y nos queda la unidad gramos. ¿Cuántos gramos equivalen estos moles? Sería una masa de 0,908 gramos. Y al final, bueno, esa sería la respuesta. No, no hay nada más que hacer porque el ejercicio nos pide la cantidad de gramos, no nos pide kilogramos ni nada. Y las conversiones de mol que tenemos ya están en gramos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto para pasar al siguiente. ¿No? Ya. Este es el último ejercicio que tengo de mol. No se aproxima. Sí, si quieren, sí, sí, se puede aproximar. Nos quedaría 0,91. Ujú. Igual tienen que ver ahí eh, como el reglamento de la prueba, porque las pruebas tienen instrucción al comienzo y siempre en las instrucciones aparece en cuánto se aproximan los resultados. Por ejemplo, en las pruebas de física, si no me equivoco, los resultados se aproximan a dos decimales. Entonces, bueno, ahí depende de lo que diga la prueba. Y igual si es con alternativas, de lo que diga la alternativa. Pero al final es lo mismo ya. Ya, este ejercicio, eso, si el profe lo considera malo, si lo aproxima. Sí, igual por eso les digo, ahí tienen que tener ojo con las instrucciones de la prueba y igual los resultados que hay. Pues. Ahí ven si lo aproximan o no. ¿Cómo sería si fuera con dos cifras significativas? Sería 0,91 porque el 8 se aproxima,
a 1. O sea, este valor de acá quedaría como 1. Ahí está con dos cifras significativas. Ya. Este ejercicio lo escogí porque tiene una particularidad, y es que nos dan un nombre, pero no nos dan, o sea, no tenemos como la noción del compuesto como tal, que sería el aminoácido cisteína. Entonces, igual esto se puede complicar porque uno dice, ya, pero ¿qué es el aminoácido cisteína? O sea, no tienen la fórmula, nada. Pero en este ejercicio no es necesario saber nada de eso, porque tenemos el valor de gramos mol, tenemos su masa molar y podemos sacar tanto el inciso A como el inciso B con estos datos ya. Entonces, dice, el aminoácido cisteína tiene una masa molar de 121,16 gramos mol y en el inciso A nos piden calcular los moles que hay en 5 gramos de cisteína, ¿ya? Esta conversión es, uy, esta conversión no es nada distinto de lo que vimos en el ejercicio pasado ni de lo que vimos en conversiones. Nosotros tenemos 5 gramos de cisteína y sabemos que un mol equivale a 121,16 gramos de la cisteína. Entonces vamos a ocupar esa relación para hacer un factor de conversión. Un mol de cisteína equivale a 121,16 gramos, ¿cierto? Entonces se van las unidades de gramo y nos queda 5 dividido en 121,16 mol, lo cual sería 0,0413, ¿qué cosa? Moles. Exacto. ¿Podría explicar de nuevo? Se me la llevo. Ya, mira. Lo que he dicho hasta el momento es que en este ejercicio se puede complicar un poco porque nos dan un nombre de un compuesto, pero que no tenemos ni idea que es el aminoácido cisteína. Y nos piden calcular los moles que hay en 5 gramos de este compuesto y luego nos piden calcular el número de átomos de oxígeno que hay en otra cantidad de moles, ¿ya? Entonces, en el inciso A estamos calculando cuántos moles hay en 5 gramos de cisteína. Y como vimos en el ejercicio anterior y en los otros dos de conversiones, vamos a ocupar un factor de conversión porque tenemos la masa molar de la cisteína, que sería 121,16 gramos mol, ¿ya? Este valor de acá. Entonces, tenemos los 5 gramos y eso lo multiplicamos por un factor de conversión que nos permita eliminar la unidad de gramos, porque solamente queremos hallar los moles, porque eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuántos moles hay? Entonces multiplicamos los 5 gramos por este factor de conversión y nos queda que en 5 gramos de cisteína hay 0,0413 moles. Y esa es la respuesta del inciso A. Es súper cortito, ¿ya? Ahora, en el inciso B nos preguntan el número de átomos de oxígeno que hay en 2,83 moles de cisteína, considerando que una molécula de cisteína contiene dos átomos de oxígeno. Ya, al comienzo cuando yo vi esto me confundí un poco, pero no es nada más de lo que ya hemos hecho hasta ahora. Entonces, partamos planteando nuestro factor de conversión, que serían 2,83 moles. Tenemos 2,83 moles ¿de qué? De cisteína, ¿ya? Y nosotros sabemos que tenemos que pasarlo a moléculas. ¿Por qué tenemos que pasarlo a moléculas? Porque nos están diciendo que una molécula de cisteína contiene dos átomos de oxígeno, ¿ya? Esa es la relación que vamos a hacer. Entonces, estos moles los vamos a pasar a moléculas. ¿Cómo pasamos los moles a moléculas? Con el número de Avogadro, ¿ya? Entonces, un mol, que ese va a ser nuestro factor de conversión,
equivale a 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Moléculas, ¿cierto? Porque eso es lo que necesitamos para obtener la respuesta del ejercicio que nos lo dice en el enunciado. ¿Ya? Moléculas. Entonces, el mol, la unidad mol, se va con el mol. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Ya. Entonces, el mol se va con el mol. Y nos queda 2,83 por el número de Avogadro, unidad moléculas. ¿Eso cuánto sería? Eso sería 705 por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Moléculas. ¿Vale? Ahora, nosotros tenemos que pasar esta cantidad de moléculas a la relación que existe con los átomos de oxígeno. Y esta es la parte más como fácil en la que uno se podría enredar. Pero miren, nos dicen, considere que una molécula contiene dos átomos de oxígeno. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que por dos átomos de oxígeno hay ¿qué cosa? Una molécula. ¿Se entiende? Ese es el factor de conversión que vamos a ocupar acá. Entonces, vamos a multiplicar por este factor de conversión. La unidad moléculas se va con la unidad molécula. Y nos queda 1,705 por día a la 24 moléculas. O sea, no moléculas, se fueron las moléculas. ¿Ya? Nos quedan átomos de oxígeno por dos átomos de oxígeno justamente. Y eso nos da como resultado 3,41 por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Átomos de oxígeno. Ya, voy a repetirlo. Nosotros pasamos los moles a moléculas con el número de Avogadro y la relación que tiene con mol. Luego, el enunciado nos dice que una molécula de cisteína contiene dos átomos de oxígeno. Por cada molécula hay dos átomos de oxígeno. ¿Por qué es 1,25? Porque nosotros al comienzo nos dicen 170. Em, Quizás lo aproximé mal. Es algo que puede pasar, pero, pero a ver, dame un segundo. Voy a buscar. A ver, voy a meterla no en la calculadora, pero es algo que puede pasar ya. Entonces, 2,83 por 6,0022 por 10 elevado a la 23. Ya sí, ahí me da, me da eso. No, no, está bien, está bien, está bien. Son cosas que pasan. Que al final, si multiplico por un decimal menos, se aproxima o falta un valor. Ya, entonces nos quedamos en que este valor lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Y nos da 3, al final nos da lo mismo. Igual va a quedar en 3,41 por la aproximación que queda de 3,408, que al final, como digo, como son decimales tan chiquititos, eh, a veces pasa que pueden dar números distintos, pero el resultado va a ser igual, ¿ya? Como en este caso, a mí me había dado al comienzo 1,705 y al compañero 0,4, pero al multiplicarlo por 2 igual va a quedar en 3,41 aproximado, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto, pero como les decía, este tipo de ejercicio es, bueno, en general todos los ejercicios que van a ver en química son solamente plantearlos de la manera
de la manera correcta. O sea, entender bien lo que nos están pidiendo y hallar el camino más fácil para encontrar el resultado que al final nos piden. Que en este caso, como les decía, nos piden el número de átomos de oxígeno y nos dan la relación que hay de la molécula con los átomos de oxígeno. Entonces, eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este ejercicio? No entendí bien la B. Ya, mira, voy a explicarlo o no. La B dice, el número de átomos de oxígeno que hay en 2,83 moles de cisteína, o sea, eso nos piden, pues nos piden el número de átomos de oxígeno que hay en 2,83 moles de cisteína. Y nos dicen que una molécula de cisteína contiene dos átomos de oxígeno. Lo que hacemos al comienzo es pasar los moles a moléculas. ¿Por qué? Porque nos dicen que la relación es que en una molécula hay dos átomos de oxígeno. Entonces tenemos que trabajar en la unidad de molécula. Para eso, pasamos los moles al- a moléculas ocupando el número de Avogadro. Como dijimos al comienzo, un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ese es un valor arbitrario. Entonces, como hicimos acá, se van las unidades de moléculas, o sea, las unidades de moles, queda solamente el valor en moléculas de justamente los 2,83 moles de cisteína. Y una vez con las moléculas, planteamos el factor de conversión que nos da el enunciado, que dice que una molécula contiene dos átomos de oxígeno. Por cada molécula hay dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, planteamos justamente esta multiplicación de la cantidad de moléculas que conseguimos a través de los moles y la cancelamos con la relación que hay entre dos átomos de oxígeno y una molécula. Y al final nos queda el valor numérico de los átomos de oxígeno que hay en 2,83 moles. ¿Ya? Esta relación de acá, repito, nos la entrega el enunciado, justamente acá. Considere que una molécula de cisteína contiene dos átomos de oxígeno. Esa es la relación que planteamos acá. ¿Bien? ¿Se entendió ahora? Ya, perfecto. Ya, por último, vamos a pasar a lo último, que esto es lo que creo yo que más les da miedo y lo que en su momento igual me dio más miedo, ¿ya? Que es nomenclatura. En nomenclatura vemos cuatro cosas importantes. Números de oxidación, stock, nomenclatura sistemática y nomenclatura tradicional. Ya, algunos me preguntaron que si había que saberse todas las nomenclaturas, como todas las reglas. Ahora, puede que sí, puede que no, depende de ustedes, depende de qué tanto quieran memorizar, porque sinceramente esto es solamente memoria. De hecho, no sé si sus profesores les enseñan nomenclatura, porque en mi generación eh, se nos dijo desde un comienzo que nomenclatura era una materia de autoestudio. Los profes no tienen o no tenían la obligación de detenerse a explicar por qué este compuesto se llamaba así. Era algo que uno tenía que estudiar por su cuenta, ¿ya? Y como tenemos tres tipos de nomenclatura, que sería la stock, sistemática y tradicional, se puede hacer un poco engorroso, ¿ya? Porque cada una tiene sus reglas, cada una tiene como sus cositas, sus detalles. Entonces al final, por eso es autoestudio, porque es mucha materia, es demasiada materia. Pero yo les voy a decir como lo que a mí me sirvió y lo que realmente van a ver en la prueba, ¿ya? Existen eh, unas cositas que son los iones poliatómicos, ¿ya? En mi experiencia es lo que más van a ver durante toda la prueba.
más que calcular números de oxidación, que si tienen que aprender a nombrar oxisales, que no sé qué, lo que más van a ver son justamente estas cositas que se llaman iones poliatómicos, los cuales tienen nombres curiosos, ya no tienen un nombre que uno pueda em, sacar, así como de manera simple con las reglas que plantea el PPT, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué iones existen? Así como, por ejemplo, el carbonato, el ion carbonato, el ion cromato, el dicromato. No sé si los que están acá hicieron el quiz de química que les subí, pero en el quiz de química habían muchos de estos iones y muchos compuestos que se ven durante la prueba. Mi recomendación es que hagan el quiz las veces que sea necesario, hasta que se lo sepan de memoria. Esta materia es solamente memoria. Y como les digo, si ustedes saben el nombre del ion, pueden eventualmente nombrar al compuesto. Y así no hace falta igual saberse como todas las reglas que tiene nomenclatura. Igual ahora vamos a echarle un ojo así bien rapidito a las reglas de nomenclatura, ¿ya? Por ejemplo, la nomenclatura tradicional, cabro, está basada en en nombrar de manera común al compuesto en base a su estado de oxidación, ¿ya? Por ejemplo, los metales que están en el grupo uno, en el grupo 2 y todo eso, tienen valencias fijas, po. Todos los que están en el grupo uno tienen un número de oxidación más uno. Eso lo saben, ¿cierto? Todos los que están en el grupo 2 tienen número de oxidación 2. Mira, el litio tiene oxidación uno, el sodio, el potasio, el rubidio, el magnesio, el calcio tienen oxidación 2, ¿ya? Entonces, como estos metales tienen valencia fija, no se especifica su número de oxidación. Por ejemplo, el NaCl, uy, el NaCl es un metal, ¿ya? Y tiene valencia fija, entonces su nombre en nomenclatura stock, ¿cuál es? Cloruro de sodio, ¿cierto? Ahora, ese tipo de nomenclatura en stock es para los metales con valencia fija, porque también existen los metales con valencia variable, que son los que están después del grupo 3, después del grupo 3A, ya en la tabla periódica. Aquí, el nombre del compuesto se menciona, o sea, se nombra con un sufijo que indica su estado de oxidación, ¿ya? O nos quedan 10 minutos. Bueno, si se acaba, les mando el otro link ya. Pero igual ya estamos por terminar. Los metales con valencia variable son, por ejemplo, el hierro, el cobre, y acá se usa un sufijo, como dije, para indicar su estado de oxidación. Se ocupa el sufijo oso para la menor valencia y se ocupa el sufijo ico para la mayor valencia. Por ejemplo, nosotros tenemos el CuCl, que esto sería, ¿alguien me podría nombrar este compuesto en Cloruro nomenclatura tradicional? cuproso. Ya, este compuesto se llama cloruro cúprico, ¿ya? Se ocupa el sufijo ico para indicar la mayor valencia, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tenemos el hierro con dos átomos de cloro. Este compuesto se llama cloruro ferroso, ¿ya? El ferroso indica la menor valencia. Y tenemos el hierro con tres cloros, que este se llama cloruro férrico. Aquí está la diferencia entre el oso y el ico. Como les dije, el ico indica la mayor valencia y el oso la menor valencia. Ahora, dentro de la tradicional están los ácidos y las sales que tienen regla específica igual, según el tipo de anión que contienen.
Por ejemplo, cuando tú tienes un ácido con un oxígeno, eso se llama oxoácido. Y ahí se usan prefijos como el hipo, per, oso e ico, ¿ya? Donde, de nuevo, están ordenados en base al número de valencias que tienen. Por ejemplo, en este caso nos podemos encontrar con el ácido nítrico, donde el nitrógeno tiene una valencia de 5. Nos podemos encontrar con el ácido nitroso, que indica que el nitrógeno tiene una valencia de 3, ¿ya? Ahora, existe también la nomenclatura Stock, que se basa en el número de oxidación del elemento indicado en números romanos, ¿ya? Por ejemplo, el mismo compuesto que había escrito hace un rato. Este compuesto se llama cloruro de cobre en, en nomenclatura Stock, pero nosotros indicamos con un número romano el número de oxidación del elemento. Ahora, por ejemplo, este, este compuesto se llama cloruro de hierro y nuevamente indicamos el número de valencia con un número romano, ¿ya? Sería cloruro de hierro 3. Bien, no, no voy a profundizar mucho en estas reglas porque igual como les digo, esto es como bien tedioso de aprendérselas todas, yo no me las sé todas, ya. Y por último tenemos la nomenclatura sistemática, que es la más fácil, ya que se ocupan prefijos en base a la cantidad de elementos presentes. Por ejemplo, cuando hay un elemento, se ocupa el prefijo mono. Cuando hay dos, el di. Cuando hay tres, tri. Cuatro, tetra y así. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos CO2 y esto en nomenclatura sistemática sería dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque tenemos dos oxígenos y un carbono. Dióxido de carbono. Por ejemplo, acá este compuesto sería pentaóxido de dinitrógeno. ¿Se entiende, no? Es muy sencillo nombrar compuestos con este tipo de nomenclatura y justamente por esta facilidad y por lo poco que se usa, es justamente la que casi no van a ver en la prueba. Yo diría que la que más van a ver en la prueba es la nomenclatura stock. Esa es la que normalmente se ocupa ya. Igual a veces hay ejercicios con nomenclatura sistemática, más que nada por el tema de las valencias, que como les dije se indican con números romanos, pero, pero eso realmente, ¿ya? Entonces, ahora vamos a nombrar estos compuestos que están en la guía, ¿ya? Y vamos a ir aquí apoyándonos de lo que sabemos Está entre todos, ¿ya? ¿Alguien me podría nombrar el primer compuesto que está acá? Y acá es donde quiero profundizar en lo que les dije al comienzo de nomenclatura, de lo que son los iones, eh, los iones poliatómicos. Ya. ¿Alguien sabe cómo se llama esto que está acá? sulfato de sodio. Ya, bien, sulfato de sodio. Ya, justamente este, esto que encerré en un círculo rojo es un ion poliatómico que se llama sulfato. ¿Ya? Esto, pura memoria. Nah, pero bueno. No, no sabría decirles con exactitud si hay alguna manera para nombrar estos iones. La verdad es que lo desconozco porque yo me lo aprendí de esta manera, pero ese ion en específico se llama sulfato y está acompañado de un sodio, que bueno, son dos sodios para hacer la equivalencia y que la molécula esté neutra, entonces se llama sulfato de sodio, porque está el ion sulfato acompañado de un sodio. Yo les recomiendo que terminado esto, si tienen el control mañana, que vayan a hacer quizzes
que hagan, que repitan. En la guía hay muchos, muchos, muchos compuestos. Háganlos todos, háganlos de nuevo y todo el rato. Ayúdense igual se pueden ayudar con ChatGPT igual, los pueden buscar en Google, pero esto es pura, pura memoria, ¿ya? Entonces este se llama sulfato de sodio. ¿Alguien sabe dónde está esa guía? ¿Alguien tiene contra mañana? La guía eh, la debería haber subido su profe. A mí me la mandó un cabro que, que su profe se la subió. Si quieren, luego les puedo mandar por el WhatsApp el PPT de nomenclatura que me enviaron. Ahí está lleno de ejercicios. Hay mucho, mucho, mucho ejercicio y están especificadas todas estas reglas que les dije previamente al comienzo. Ya, ahí les voy a mandar el, el PPT a lo que terminemos acá. ¿Ya? Ya, entonces, ¿alguien me podría mandar, o sea, alguien me podría decir cómo se llama el siguiente compuesto? Aquí igual hay un ion muy conocido, que es el hidróxido. Este lo van a ver caleta, sobre todo en ácido base, en redox, en todo eso lo van a ver caleta. Entonces nosotros tenemos el hidróxido acompañado con un cobre, ¿ya? Pero, claro, este compuesto se llamaría hidróxido de cobre, Vicente, pero te falta algo, que sería el número de oxidación, porque si tú le llamas hidróxido de cobre, lo estás llamando en nomenclatura stock, que es justamente la que normalmente está en la prueba. Pero si lo llamas como nomenclatura stock, te falta decir que es hidróxido de cobre y el estado de oxidación, que sería, ¿bien? O sea, dos, perdón, dos, dos, dos. Todo lo tengo anotado. Ya. Esta es esta siguiente molécula. Esta molécula en tradicional, ¿cómo sería? Sería óxido nitroso. Cabra, se va a acabar la reunión, les voy a mandar el link para que se metan.